Hola, nosotros somos el equipo 4 y está conformado por Lucila Flores, Mi nombre es Eus Antonio Fernández Muñoz. Mi nombre es Kesiel Isaac Sánchez García. Y mi nombre es Natalia Pérez, y en el video hablaremos acerca de la resonancia magnética nuclear. Principio de la resonancia magnética nuclear. Esta es una técnica empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque también se puede emplear con fines cuantitativos y en estudios cinéticos y termodinámicos. Cualquier átomo con un número atómico o masa atómica impar tiene un spin nuclear y se puede analizar mediante un equipo de resonancia. Podemos pensar que un protón es una esfera con carga positiva. Esta gira respecto a su eje y genera un campo magnético a su alrededor. Una carga que se mueve genera un momento magnético y se puede asimilar a un imán. Si disponemos de esta carga dentro de un campo magnético externo, ese imán gira y se orienta en función del campo externo, siendo este el estado de menor energía. Si se coloca dentro de un campo magnético, el protón se comporta de la misma forma. Según la mecánica cuántica, puede disponerse paralelo o antiparalelo al campo externo. Si se coloca paralelo, se dice que está en estado spin alfa, siendo este el estado el de menor energía. El estado antiparalelo se define como spin beta, siendo este el estado de mayor energía. En ausencia de un campo magnético externo, los vectores de momento magnético de los protones apuntan a cualquier dirección. En presencia de un campo externo, los protones adquieren el estado de alfa y beta spin. Como el estado alfa es el de menor energía, habrá más población de protones. En ausencia de un campo externo, no habrá diferencia entre los estados alfa y beta. En cuanto introducimos el campo externo surge la diferencia. Esto quiere decir que la diferencia de energía entre los estados y el campo externo son directamente proporcionales. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación en donde la diferencia de energía entre los estados alfa y beta es igual a la constante giromagnética en función del momento magnético por la división de la constante de Planck entre 2 veces pi. Esto va a ser por la intensidad del campo externo. Si choca un fotón con la energía adecuada, el protón puede pasar del estado alfa al estado beta. El spin con un sentido paralelo al campo externo puede tomar el contrario. Un núcleo que se encuentra con el campo magnético y la radiación adecuada decimos que está en resonancia, y toda la energía recibida lo utiliza en cambiar el spin. El nombre de resonancia magnética nuclear proviene de ahí. Si tenemos en cuenta la ecuación anterior, podemos ver que la frecuencia es directamente proporcional al campo magnético externo y la constante giromagnética. Apantallamiento del campo magnético inducido por electrones. En las moléculas orgánicas, los protones no están aislados sino rodeados de electrones de otros átomos que ejercen de protección respecto al campo externo. Los electrones giran alrededor del núcleo y generan un pequeño campo magnético que se contrapone al externo. Como consecuencia, el campo que actúa sobre el protón se debilita y se dice que el núcleo está apantallado. Si tomamos en cuenta la estructura compleja de las moléculas orgánicas, el efecto pantalla será muy diferente en puntos diferentes de la molécula. Midiendo con precisión la intensidad de campo para que un determinado protón entre en resonancia, podemos obtener dos informaciones importantes. La primera, ¿cuántas absorciones diferentes tenemos en forma de señal o en picos? De esta manera podemos determinar el número de protones electrónicamente diferentes. Segundo, el grado de apantallamiento de cada uno. Precisar el entorno electrónico de cada protón teniendo en cuenta la intensidad de absorción. Si tomamos en cuenta la intensidad de las señales y la multiplicidad, podemos obtener aún más informaciones, como es: mediante la intensidad podemos conocer el número de protones de cada clase, o bien mediante la multiplicidad podemos obtener información sobre los protones del entorno. La frecuencia de la señal que se detecta en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es proporcional al campo magnético aplicado al núcleo. Esta sería una frecuencia determinada con precisión si el único campo magnético que actuara sobre el núcleo fuera el campo aplicado externamente. Sin embargo, la respuesta de los electrones atómicos a dicho campo magnético aplicado externamente es tal que sus movimientos producen a su vez un pequeño campo magnético en el núcleo que normalmente actúa en oposición al campo aplicado externamente. Este cambio en el campo efectivo sobre el spin nuclear desplaza la frecuencia de la señal de la resonancia magnética nuclear.
La magnitud del desplazamiento depende del tipo del núcleo y de los detalles del movimiento de los electrones en los átomos y moléculas cercanos. Se le conoce como desplazamiento químico a la precisión de la espectroscopía de la resonancia magnética nuclear que permite medir este desplazamiento, y su estudio ha producido un gran almacén de información sobre los enlaces químicos y la estructura de las moléculas. En la siguiente tabla se muestran algunos de los valores promedio del desplazamiento químico de acuerdo al tipo de protón. Existen distintos valores llamativos del desplazamiento químico. Uno de ellos es el de los protones vinílicos y aromáticos. Este habla acerca de que los dobles enlaces y los anillos aromáticos desapantallan los correspondientes protones. En el benceno y sus derivados, los electrones pi aromáticos se comportan como si estos se moviesen en un conductor circular, generando a su vez un campo magnético en el exterior del anillo. En el interior, el campo generado se opone al exterior, pero el oeste a su vez se suma. Surge entonces un fenómeno de desapantallamiento. El campo que sufren esos protones es superior al campo del exterior, como se muestra en la imagen. Otro de los valores llamativos del desplazamiento químico es el de hidrógenos acetilénicos. Este habla acerca de que el triple enlace genera un campo electrónico a modo de cilindro alrededor del enlace sigma. Los protones del acetileno se sitúan sobre el eje y por tanto se dice que estos se encuentran apantallados. Por otro lado, los protones de los puentes de hidrógeno, los protones de los enlaces oxígeno-hidrógeno de los alcoholes y del nitrógeno-hidrógeno de las aminas presentan desplazamientos en función de su concentración. Se dice que el área bajo una señal es proporcional al número de protones de este tipo. Los equipos de resonancia magnética nuclear poseen integradores automáticos que calculan directamente las áreas relativas, como se muestra en la imagen. Desacoplamiento spin-spin. En un equipo de resonancia magnética nuclear, un protón recibe el campo magnético externo y también el apantallamiento de los electrones. Este desdoblamiento de señales en multipletes se origina cuando los espines magnéticos de dos tipos diferentes de protones interaccionan. El desdoblamiento o separación de spin es una propiedad recíproca, es decir, si un protón desdobla a otro, el segundo protón desdobla al primero. En general, la multiplicidad o número de picos de una señal viene dada por la regla de n+1, donde n es el número de protones equivalente que desdobla una señal. Las áreas relativas de múltipletes n+1 vienen dadas por el llamado triángulo de Pascal, como se muestra en la siguiente tabla. Constante de acoplamiento. Las distancias entre picos de los múltipletes dan mucha información estructural. A la distancia entre los picos de un múltiplete, medida en hercios, se le llama constante de acoplamiento, que mide la intensidad de la interacción entre pares de protones magnéticamente acoplados y se simboliza como JAB, donde HA y HB son los protones que acoplan entre sí, como se muestra en el siguiente espectro. La siguiente tabla muestra algunos valores típicos de constante de acoplamiento. Como se observa en la tabla anterior, las constantes de acoplamiento ayudan a distinguir entre los posibles isómeros de un compuesto. En esta técnica espectroscópica, el requisito fundamental es que la estructura molecular que se presenta a elucidar presente un momento magnético de spin distinto de cero, ya que este se ve alterado por la influencia de un campo magnético controlado generado por una fuente externa. Dos modalidades de resonancia magnética nuclear comúnmente empleadas en la elucidación estructural de moléculas orgánicas son resonancia magnética nuclear de hidrógeno y resonancia magnética nuclear de carbono. Ejemplos de espectros relacionados al sector o giro relacionado. Microbiología. Ejemplo 1. Propanol. El propanol se puede usar como antiséptico y también se usa en la formación de glicerina. En este espectro podemos observar las siguientes señales. Un triplete con integral para 3 situado aproximadamente a 1 parte por millón. Un multiplete con integral de 2 situado aproximadamente a 1.75 partes por millón. Un singulete con una integral de 1 situado aproximadamente a 3.10 partes por millón. Y un triplete con integral para 2 situada aproximadamente a 3.80 partes por millón. Verificamos el número de insaturaciones, que nos da un total de 0, por lo que se trata de un alcohol saturado. De acuerdo con lo que se observa en el espectro,
Es de suponer que el singulete de 3.10 partes por millón corresponderá al protón del grupo OH. La señal a 1.75 partes por millón corresponderá a un grupo metileno, que deberá haber a 4 hidrógenos, y por la zona en que aparece debe de estar próxima a algún grupo que ejerce efector de desprotección. Este efecto es mayor en el caso de la señal a 3.80 partes por millón, que también será un metileno que al desdoblarse como un triplete debe de ver a 2 protones. En consecuencia, debemos proponer la de este compuesto para la siguiente estructura. Ejemplo 2. Pentan 3-ol. Este compuesto tiene aplicaciones para muestras bacteriológicas y para material de partida para la preparación de propionatos al reaccionar con azufre quiral y ácido láctico. En este espectro se observan las siguientes señales. Un triplete con una integral de 6 protones a 1 parte por millón. Un multiplete con una integral de 5 protones centrado aproximadamente a 1.5 partes por millón. Y un multiplete donde se pueden observar 5 picos aproximadamente a 3.6 partes por millón. Verificamos el número de insaturaciones, que nos da 0, por lo cual se trata de un alcohol saturado. Un estudio de las señales nos indicaría que en la señal a 1.5 partes por millón, que integra a 5 protones, uno de ellos podría ser el protón del grupo OH, con lo que nos quedaría un multiplete para 4 protones, que podría corresponder a un cuartete que junto con el triplete a 1 parte por millón, podría tratarse de un grupo etilo. Pero como las integrales son para 4 y 6 protones, podríamos pensar que se trata de una molécula simétrica con 2 grupos etilo. Y como la señal más a bajo campo, un protón a 3.6 partes por millón sobre ese carbono debería estar situado el grupo OH, con lo cual se puede concluir que la estructura posible es la siguiente. Ejemplo 3. 1-feniletanol. Este compuesto tiene usos en reacciones enzimáticas y en su forma de glucósido junto con la hidrolasa sirve para romper enlaces para dividir moléculas. Las señales que se pueden observar en este espectro son un doblete que integra a 2 protones centrado aproximadamente a 1.5 partes por millón. Un singulete con una integral de 1 situado a un valor de 1.9 partes por millón. Un cuartete que también integra a un protón centrado aproximadamente a un valor de 4.75 partes por millón. Y un singulete intenso con una integral de 5 protones situado a 7.3 partes por millón. Verificamos el número de insaturaciones. En este caso, el número de insaturaciones es de 4. De una primera observación, el espectro de RMN de los protones, podemos deducir que se trata de un anillo aromático monosustituido. La señal presente a campo más alto es un doblete que integra a 3, un grupo CH3. Por lo tanto, estará acoplado con un protón que en consecuencia se desdoblará en un cuartete, el cual al estar en un campo bajo sufrirá el efecto de desprotección del oxígeno del grupo OH y del anillo bencénico. Finalmente, el singulete presente a 1.9 partes por millón corresponderá al protón del grupo OH. Por todo esto, la estructura propuesta sería la siguiente. A continuación, las referencias que utilizamos para realizar esta presentación.